El gran salón de baile del Hotel Celestial Pavilion resplandecía bajo el resplandor de 1000 luces de cristal. Era el lugar ideal para el banquete del 60º cumpleaños de Isabella Rossi, un testimonio de la riqueza y el estatus de la familia Rossi. El aire vibraba con la charla de la élite de la ciudad, el tintineo de la porcelana fina y las suaves melodías de un cuarteto de cuerda. Yo, Sofia Conti, me abrí paso entre la multitud, con mi hijo Leo, de 1 año, balanceándome sobre mi cadera. Vestida con un sencillo pero elegante vestido de seda blanca, me dirigí hacia la mesa principal, el lugar reservado para la familia. Pero al acercarme, mis pasos flaquearon. Mi asiento, el que estaba a la derecha de mi pareja de 7 años, Alessandro Rossi, estaba ocupado. Una joven de cabello castaño, impecablemente peinado y vestido del mismo tono que el traje azul marino de Alessandro, reía encantadoramente con mi suegra. Era Chiara Bianchi, la nueva asistente personal de Alessandro. La intimidad de sus posturas, la forma en que Isabella le palmeó la mano, me provocó una fría punzada de miedo. Alessandro me notó entonces. Su sonrisa, tan abierta y cálida momentos antes, se tensó. Frunció el ceño levemente, su mirada pasó de mi cara al bebé en mis brazos. Sofía, llevas a Leo en brazos. Es un inconveniente, dijo con voz monótona, sin la calidez que uno reserva para la familia. Siéntate en esa mesa de allá. Señaló vagamente una mesa redonda cerca de la puerta de la cocina, ya llena de parientes lejanos y pequeños socios. Un silencio se apoderó del grupo. Me llegaron susurros como el zumbido de avispas furiosas. ¿No es esa la signorina Bianchi? Ella y Alessandro hacen una pareja espectacular. Y oído que ahora la lleva a todas partes. Pobre Sofía. Sin anillo, sin posición real. Era solo cuestión de tiempo. Mis brazos se apretaron instintivamente alrededor de Leo, y mis nudillos se pusieron blancos. Justo entonces Chiara apareció con un vaso alto de jugo de naranja en la mano. Dio un paso hacia mí, fingió tropezar, y una cascada de líquidos pegajosos y fríos salpicó la parte delantera de mi vestido blanco, formando una mancha grotesca y chillona. Oh, Sofía. Me desprecio. Lo siento muchísimo. No lo decía en serio, exclamó. Sus palabras eran de disculpa, pero sus ojos, al encontrarse con los míos por un instante fugaz, solo reflejaban una diversión triunfante. Antes de que pudiera responder, Alessandro ya estaba allí, interponiéndose entre Chiara y yo, protegiéndola. Fue un accidente, Sofía. No montes un escándalo, dijo con un tono cargado de reproche. ¿Y por qué estás aquí bloqueando el paso? Ve a cambiarte. Luego se volvió hacia un camarero que pasaba. Tráele un té caliente a la signorina Bianchi, algo para aliviar el estómago. Tiene una constitución delicada y no debería tomar bebidas frías. Me quedé paralizada, el jugo frío filtrándose a través de la seda, enfriándome la piel. Recordé una vez que tuve calambres terribles y le pedí una bolsa de agua caliente. Me había llamado dramática. Ahora estaba mimando a su asistente por una bebida derramada que había arruinado mi vestido. Humillada y aturdida, me retiré a cambiarme. Al volver al salón principal, evité la mesa principal y busqué un rincón tranquilo para calmar a un Leo inquieto. Pero el alivio duró poco. Chiara me buscó con una sonrisa empalagosa. «¡Qué bebé tan hermoso!», me dijo con cariño, extendiendo la mano para pellizcar la mejilla de Leo sin invitación. «¿Cómo se llama?». Su voz sonaba perfecta para Cari. «Pero, señor Rossi, el bebé tiene casi 1 año y sus padres aún no han conseguido el certificado de matrimonio, ¿verdad? He oído que sin ese certificado, la matrícula escolar y los trámites oficiales pueden ser muy problemáticos más adelante. Sofía, debería darse prisa». La mesa se sumió en un silencio sepulcral. Todas las miradas se dirigieron a mí, una mezcla de lástima, burla y curiosidad descarada. Sentí la cara helada. La sangre en mis venas pareció congelarse. Alessandro finalmente frunció el ceño, pero su ira estaba dirigida a mí. Chiara solo muestra preocupación por la niña. ¿A quién le pones esa cara larga? Desde su asiento de honor, Isabella Rossi me dirigió una mirada fría y despectiva. Es un día feliz. No lo arruines. Luego se dio la vuelta para aceptar el saludo de cumpleaños de otro invitado, ignorando mi existencia.
Al ver esto, el triunfo en los ojos de Chiara se profundizó. Se inclinó durante un brindis, sus labios cerca de mi oído, su susurro de dardo venenoso dirigido solo a mí. ¿Y qué si el arroz ya está cocido? Sin ese papel, nunca tendrás una posición real. Tu hijo tampoco. Es solo un hijo ilegítimo. Algo dentro de mí se quebró. Un zumbido agudo y candente me llenó la cabeza, destruyendo hasta el último resquicio de razón y moderación. No vi nada más que su rostro engreído y regodeador. Mi mano se movió sola, agarrando la taza de té llena y hirviendo que estaba a mi lado. Con un movimiento fluido y furioso, le arrojé el contenido directamente a la cara. La habitación estalló. El grito de Chiara fue desgarrador. Una poderosa navaja me hizo tambalear hacia atrás, mientras Leo gemía de terror en mis brazos. Alessandro estaba frente a mí, con los ojos inyectados de furia. «Sofía, ¿te has vuelto loca?», preguntó furioso con la voz ronca. «¿En el banquete de cumpleaños de mi madre? ¿No te da vergüenza?». No me miró. No se fijó en su hijo sollozante. En cambio, se quitó la chaqueta a medida y la colocó sobre los hombros temblorosos y empapados de té de Chiara, sacándola del salón con una delicadeza que nunca antes me había mostrado. El mundo se redujo al sonido de los gritos desgarradores de Leo y el latido apagado y entumecido de mi propio corazón. En ese momento, solo en medio de la multitud atónita, saqué mi teléfono. Mis dedos, temblando no de tristeza sino de una rabia fría y esclarecedora, le escribí un mensaje a mi abogado. «Luca», escribí. «Ayúdame a redactar un acuerdo de división de bienes». Ahora. La villa estaba envuelta en silencio cuando regresé a casa, con Leo finalmente dormido en su cuna. El opulento vacío del lugar, símbolo de una vida que creía estar construyendo, ahora parecía una jaula dorada. Era pasada la medianoche cuando la puerta principal se abrió con un clic y entró Alessandro, oliendo a whisky caro y a perfume de otra mujer. Su rostro era una máscara de impaciencia y cansancio. Sobre lo que había pasado hoy, empezó con la voz entrecortada. «Chiara ya sabe que se equivocó. Es joven y habla sin pensar. Por eso te avergonzó en público. Pero arruinaste por completo la celebración del cumpleaños de mi madre». Suspiró, un sonido de exasperación. Al ver mi expresión pétrea y silenciosa, su voz intentó suavizarse con el tono zalamero que usaba cuando quería algo. «Pórtate bien, ¿de acuerdo? No vuelvas a ser tan testaruda». Se acercó abriendo los brazos como para abrazarme, para ofrecerme un trozo que no era más que una exigencia de mi obediencia. Retrocedí instintivamente. Mi mirada, aguda y fría, se posó en el cuello de su impecable camisa blanca. Allí, contrastando con el algodón impecable, había una mancha de lápiz labial rojo brillante, un tono que nunca usé. No dije nada. En cambio, me di la vuelta y caminé hacia mi escritorio, abriendo un cajón. De él saqué un papel un poco descolorido, la confirmación impresa de una cita para la licencia de matrimonio en el ayuntamiento. Una cita que habíamos concertado hacía 3 años, llena de esperanza y emoción, antes de que un proyecto urgente en el extranjero lo obligara a irse. La cumplí, una frágil prenda de una promesa perpetuamente postergada. La levanté para que la viera. Luego, con una determinación deliberada, lo partí en 2, luego en 4, dejando que los pedazos cayeran al suelo como confeti en un funeral. Entonces giré mi teléfono hacia él. En la pantalla estaba el borrador del acuerdo que mi abogado Luca acababa de enviarme. El estupor ebrio de Alessandro se evaporó. «¿Qué es esto?», gruñó arrebatándome el teléfono de la mano. Sus ojos recorrieron las líneas de texto con el rostro contorsionado por la incredulidad y luego la ira. «Sofía, estás loca», gruñó y con un brusco movimiento del brazo tiró mi teléfono al suelo de mármol, pisándolo hasta que la pantalla se astilló en una telaraña de grietas. «Todo esto por lo que pasó hoy», rugió. «Por un asiento. Unas pocas palabras. ¿Nuestro hijo es tan pequeño y quieres separarte de él? ¿Cuándo te volviste tan mezquina, tan irrazonable?». Avanzó hacia mí apuntándome a la cara con un dedo con palabras cargadas de desprecio. No respondí. Simplemente me agaché con movimientos tranquilos y precisos, y recogí los pedazos de mi teléfono. Un borde afilado de vidrio me cortó el dedo y al instante brotó un fino y brillante hilo de sangre.
Por costumbre, Alessandro se llevó la mano al bolsillo del pecho. Siempre llevaba consigo medicina para el estómago y un pequeño paquete de tiritas para su estómago nervioso, pero tras un momento de torpeza, su mano no encontró nada. Sus movimientos se congelaron y un destello de recuerdo incómodo cruzó su rostro. Entonces recordé. En el banquete antes del caos, había visto a Chiara haciendo pucheros y levantando un dedo. Se había quejado de un corte de papel. Y yo había visto cómo Alessandro, con una ternura que antes me había reservado, sacaba la última tirita del mismo bolsillo y se la aplicaba con suavidad. Me quedé mirando mi mano sangrante y de repente me reí, con una risa seca y hueca, sin humor. «Le diste la tirita a Chiara, ¿verdad?» Apartó la mirada, pero su tono seguía siendo beligerante. «¿Y qué? ¿Qué prueba eso? ¿Tienes que exagerar todo? ¿No puedes ser un poco más comprensiva?» Su voz se alzó un rugido defensivo para disimular su culpa. Su diatriba fue interrumpida por un grito agudo y asustado del monitor de bebé. Leo estaba despierto. Alessandro se pasó una mano por su cabello perfectamente peinado, con el rostro contorsionado en una máscara de pura irritación. «Llora, llora, llora. Eso es todo lo que hace. ¡Qué fastidio!». Al ver el asco evidente en su rostro, un rostro que una vez amé, le hice una pregunta con una voz engañosamente tranquila. «Alessandro, ¿a qué marca de fórmula es alérgico nuestro hijo?». Se quedó paralizado, parpadeando. Cuando su eczema se recrudeció, continué con mi voz como si fuera hielo. «¿Qué pomada usamos y en qué cajón la guardamos?». Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. No tenía ni idea. La curva de mis labios se torció en una burla cada vez más profunda. Claro que no lo sabía. Para él, dar a luz y criar a un hijo era mi única responsabilidad. Su única contribución había sido un solo espermatozoide, y después de eso se sintió con derecho a vivir como un simple espectador, un benefactor que aportaba fondos pero no cuidados. Entré en la guardería, mi santuario. Con la facilidad que da la práctica, preparé un biberón de fórmula hipoalergénica y abracé a mi hijo aterrorizado, tarareando suavemente hasta que sus sollozos se calmaron y volvió a caer en un sueño intranquilo. Luego volví a salir y dejé una copia recién impresa del acuerdo en la mesa de centro, frente a él. «Fírmalo», dije con voz neutra. «De lo contrario, presentaré una demanda alegando tu infidelidad a largo plazo y el grave daño emocional que nos has causado a mí y a nuestro hijo». Dejé las palabras en el aire. «¿Esa casa conyugal que compraste solo a tu nombre? Tengo registros bancarios que prueban que se pagó con mi dinero. Es de propiedad conjunta». Mi mirada se posó en la mancha de lápiz labial en su cuello. «¿Y esto? ¿Debería hacerle una prueba de ADN?». La cara de Alessandro palideció. Fue como si toda su fuerza lo hubiera abandonado. Me miró no con amor ni con odio, sino con la aterradora certeza de que la mujer que había dado por sentada había desaparecido, reemplazada por una estratega que conocía todos sus secretos. «Sofía», susurró con voz entrecortada. «¿Lo planeaste desde el principio?». No respondí. Solo dejé un bolígrafo sobre la mesa junto al acuerdo. De repente, como una bestia enloquecida, agarró los papeles y los hizo trizas, partiendo el bolígrafo por la mitad con un crujido seco y definitivo. «Ni lo pienses», rugió con los ojos desorbitados e inyectados en sangre. «Te lo digo, Sofía, ni se te ocurra dejarme en esta vida». Entró furioso en la entrada, cogió una caja bellamente envuelta que había traído y la dejó caer sobre la mesa frente a mí. «Piensa en tu hijo», espetó en voz baja y amenazante. «No hagas algo de lo que te arrepientas». Dicho esto, se giró y cerró la puerta de golpe, dejándome sola en el silencio aplastante. Miré la caja. Era un robot inteligente infantil de edición limitada y muy caro. Una vez más, intentaba usar a nuestro hijo para encadenarme, para comprar nuestro silencio y nuestra obediencia con juguetes en lugar de darnos amor y respeto. Mi teléfono destrozado, a pesar de tener la pantalla rota, sonó con una notificación. La pantalla se iluminó con una nueva solicitud de amistad. La foto de perfil mostraba la sonrisa petulante y satisfecha de Chiara. Su mensaje de verificación solo contenía 2 palabras: «Hablemos». Una furia fría se apoderó de mi estómago. Pulsé aceptar. Casi al instante apareció una foto.
El fondo era una lujosa habitación de hotel de 5 estrellas. La cama estaba revuelta. Una corbata de seda masculina colgaba despreocupadamente sobre una silla, junto a un trocito de encaje negro. Reconocí esa corbata al instante. Era la que le había regalado a Alessandro el día que su empresa salió a bolsa. Debajo de la foto había una sola línea de texto. Alessandro dice que prefiere la sensación de un cuerpo más joven. Le hace sentir más poderoso. 50 años. Contemplé la imagen, sintiendo que la sangre en mis venas se congelaba. El último y frágil hilo de esperanza, aquel que se había preguntado tontamente si habría un camino de regreso, se rompió. La guerra ya no era fría. Apenas había empezado. Me quedé mirando el mensaje de Chiara, los píxeles de su rostro engreído y la fotografía condenatoria que se me grababan en la retina. La furia fría que se había instalado en mi estómago ahora se extendía. Una calma glacial se apoderó de mi corazón. Ya no se trataba de un asiento en una mesa ni de un vestido arruinado. Era la aniquilación planificada de mi vida y no me iría en silencio. Mi mente, agudizada por años de gestionar los laberintos financieros de la empresa de Alessandro, empezó a funcionar con una claridad que no había tenido en años. La estática emocional desapareció, sustituida por la fría y dura lógica de la supervivencia. Me llevó 3 días empacar metódicamente mi vida y la de Leo. Durante ese tiempo Alessandro no volvió a casa ni una sola vez, pero su ausencia se vio interrumpida por un bombardeo constante de noticias que parecían burlarse de mí. El presidente Rossi hace una aparición destacada en una gala empresarial con su nuevo interés amoroso. Rossi gasta millones en Corazón del Océano y Zafiro para conquistar la sonrisa de la belleza. Información privilegiada revela que Alessandro Rossi ha mantenido a su amante en un ambiente de lujo. Las fotos que acompañan la boda muestran a Chiara, adornada con un collar que brillaba con un frío fuego azul, radiante mientras se aferraba al brazo de Alessandro. Parecían una pareja poderosa, inseparables y triunfantes. No sentí nada. Ni celos ni dolor. Solo una determinación férrea. Con calma apagué las noticias y llamé a una empresa de mudanzas de confianza. El acuerdo final revisado, que ahora incluía cláusulas de custodia completa y una orden de alejamiento basada en la evidencia de infidelidad y negligencia emocional, se entregaría en su oficina en persona. Era hora de mirar a mi verdugo a los ojos. La oficina del presidente de Rossi y Nevaschens, en el último piso, era un templo para el ego de Alessandro, todo cristal, acero y vistas panorámicas de la ciudad. Pero al abrir la pesada puerta de roble, me quedé paralizado. El paisaje había cambiado. Una sección de la enorme oficina diáfana había sido amurallada con elegantes tabiques, transformada en un lujoso tocador personal. Un perchero con vestidos de diseñador, un tocador repleto de maquillaje caro y un par de tacones altísimos se alzaban donde antes me habían negado espacio para la alfombra de juegos de Leo. Recordé con una punzada más irónica que dolorosa, haberle preguntado con cautela si podía poner un pequeño parque en un rincón para poder cuidar a nuestro hijo mientras trabajaba horas extras en las cuentas de su empresa. Su respuesta fue una burla desdeñosa. Sofía, esto es un lugar de trabajo, no una guardería. Así que no era que no se pudiera hacer. Depende de para quién. Chiara estaba recostada en el nuevo sofá de terciopelo, hojeando tranquilamente una revista de moda. Al verme no pareció sorprendida. En cambio se levantó, cogió un vestido de alta costura nuevo y lo sostuvo contra sí. «Ay, señora Conti», dijo con voz burlona y cantarina. «¡Qué sorpresa!». Alessandro dijo que me había estado esforzando demasiado para socializar con él, así que le pidió a la marca que me enviara todos los diseños de la última temporada para que pudiera elegir. «Qué generoso, ¿no crees?». La ignoré como si fuera un mosquito. Fui directa al imponente escritorio de Alessandro, donde fingía revisar un documento, y le puse la carpeta delante. «Esta es la versión final. Fírmala». Justo entonces, al pasar junto a mí para ir al lado de Alessandro, Chiara soltó de repente un grito agudo y teatral y se desplomó en el suelo. El brazalete de jade que llevaba en la muñeca se hizo añicos al chocar contra el duro mármol. Mi brazalete sollozó mientras las lágrimas corrían al instante por su rostro perfectamente maquillado. Este fue el único recuerdo que me dejó mi madre antes de fallecer.
Alessandro estuvo a su lado al instante, ayudándola a levantarse con una ternura que era como un cuchillo para el fantasma de la mujer que solía ser. Giró la cabeza de golpe para mirarme fijamente, con los ojos llenos de furia fingida. Sofía, ¿cómo pudiste ser tan cruel?, bramó. Hay un límite para el acoso. Discúlpate con ella ahora mismo. Observé su torpe y melodramática actuación con fría indiferencia. No la toqué, dije con voz tranquila. Aquí hay vigilancia. Podemos verlo todos juntos. Apenas hablé, sonó el teléfono de Chiara. Como si fuera una señal, pulsó el altavoz. Una voz aguda y furiosa de mujer irrumpió en la habitación. Chiara, desvergonzada rompehogares. Te tocará lo que te mereces. Todos apoyamos a Sofía. Espera a que Internet te destroce. Las lágrimas de Chiara se intensificaron. Se aferró al brazo de Alessandro temblando. Alessandro, no sé quién filtró mi número. Mucha gente me ha estado enviando mensajes horribles, llamándome y acosándome. Tengo miedo. La cara de Alessandro se puso de un horrible tono morado. Me arrebató el acuerdo de las manos, tomó su bolígrafo y garabateó su firma en la última página sin siquiera mirar los términos. ¿De verdad conseguiste que la acosaran?, espetó con la voz llena de asco. Eso es realmente despreciable. Me arrojó los papeles firmados a la cara. Sofía, me das asco. El borde del grueso papel me cortó el pómulo. Me dolió un poquito, pero me agaché y recogí el documento con calma. Para mí no era papel. Era mi libertad, y pesaba más de 1000 toneladas. Sin dedicarle otra mirada a la patética pareja, me di la vuelta y me alejé. En la puerta me detuve. Saqué una cajita de terciopelo de mi bolso y la dejé con cuidado sobre el armario junto a la puerta. Dentro había un sencillo anillo de plata deslustrado. Me lo había comprado con su primer mes de sueldo, llamándolo nuestra muestra de amor, una promesa del diamante que vendría. Ahora lo devolvía. A partir de ese momento no nos debíamos nada. Alessandro acababa de calmar a Chiara, que aún sollozaba, con la mente perturbada por la confrontación. Su mirada se desvió hacia la caja familiar. Sus pupilas se contrajeron por la sorpresa. Al instante siguiente apartó a Chiara de un empujón sin pensarlo 2 veces y salió disparado por la puerta como un loco. El pasillo de la oficina estaba vacío. Alessandro corrió hacia el ascensor, aporreando el botón de bajada repetidamente como si le fuera la vida en ello. Cuando las puertas se abrieron, entró corriendo y luego atravesó el vestíbulo de mármol pulido de su edificio hasta salir al brillante sol de la tarde. En la acera yo sostenía a Leo, deslizándome tranquilamente al asiento trasero de un elegante Maybach negro que me esperaba, con el motor ronroneando suavemente. La puerta se cerró con un golpe seco y definitivo, y el coche arrancó de la acera, integrándose al tráfico y dejando solo un leve rastro de escape caro. Alessandro se quedó paralizado en la acera, con el pecho agitado. Fue como si una mano invisible le hubiera penetrado el pecho y le hubiera apretado el corazón, apretándolo con fuerza. Un pánico crudo y desconocido, que no había sentido desde los primeros días de su empresa emergente, lo inundó de pies a cabeza. Esperaba lágrimas, discusiones, súplicas. No esperaba esta salida fría, silenciosa y definitiva. El Maybach negro era una fortaleza silenciosa, aislada del mundo. La ventanilla tintada de mi lado empezó a subir lenta y mecánicamente, ocultando por completo su rostro aturdido y desesperado. Ni siquiera miré atrás. El conductor era Gabriel Moreau, mi amigo de la infancia, a quien no había visto en años. Ahora era el director para Asia-Pacífico de una poderosa multinacional de inversiones. Hace unos días, después del banquete, lo llamé. Sin dudarlo un instante, subió a su jet privado y regresó de Singapur. Todo está arreglado, dijo Gabriel con firmeza, mirándome a los ojos por el retrovisor. Su mirada era serena, capaz y transmitía una profunda comprensión tácita. Bajé la cabeza y besé la suave y soñolienta mejilla de Leo. De ahora en adelante, mio caro, solo somos nosotros dos. A través del espejo, la mirada de Gabriel me clavó, llena de una lealtad silenciosa y feroz. Aún me tienes, dijo con voz suave pero firme. Mi teléfono destrozado, ahora con una funda nueva pero con la pantalla rota que aún funcionaba, empezó a vibrar con fuerza en el asiento de al lado.
El nombre de Alessandro me aparecía una y otra vez como un pulso desesperado y moribundo. Lo contesté, lo vi sonar un instante y luego lo apagué por completo. Ese número, junto con ese capítulo insoportable de mi vida, merecía ser borrado. Gabriel nos llevó a un apartamento en el último piso de un edificio con seguridad discreta y estricta. Al abrirse la puerta, una cálida luz dorada se derramó. Dentro, todo estaba ya preparado con impecable dedicación. Había una cuna preciosa para Leo, una caja con sus juguetes favoritos, una cocina completamente equipada con papilla y fórmula orgánicas, y un armario lleno de ropa para los dos. Era más un hogar que la villa. Aquí estoy completamente seguro, me aseguró Gabriel, tomando con cuidado a Leo, que dormía, de mis brazos y acomodándolo en la cuna con una naturalidad que lo decía todo. No te encontrará. Descansa un poco. Déjame el resto a mí. Al observar su espalda alta y ancha mientras se movía silenciosamente por el apartamento, mis ojos finalmente se llenaron de furia. Durante años había cortado lazos con casi todos mis amigos por Alessandro. Creía que tener su amor significaba tener el mundo entero. Solo entonces me di cuenta de que cuando el mundo entero me había dado la espalda, Gabriel era el que nunca se había ido. Solo había estado esperando entre bastidores. Mientras tanto, Alessandro permaneció un buen rato al pie de su rascacielos, mirando fijamente las luces traseras del Maybach, que hacía tiempo que habían desaparecido. Solo cuando el claxon de un taxi lo devolvió a la realidad, volvió a subir las escaleras con dificultad, con la mirada perdida y en shock. De vuelta en la oficina, Chiara se apresuró a saludarlo con una sonrisa de suficiencia en los labios, creyendo que su victoria era total. Alessandro, esa mujer, por fin se había ido. De ahora en adelante podemos salir. Su voz era un gruñido bajo y peligroso, su mirada tan gélida que podría matar. La sonrisa de Chiara se congeló. Alessandro, no. Sal de aquí, rugió agitando el brazo por encima del escritorio y haciendo que todos los archivos, tabletas y adornos se estrellaran contra el suelo en una cacofonía de cristales y papeles rotos. ¿No me oíste? Linda se estremeció como si la hubieran golpeado y salió a trompicones de la oficina sin atreverse a decir una palabra más, con sus tacones repiqueteando frenéticamente contra el mármol. El silencio invadió la lujosa oficina. Alessandro se desplomó en el sofá, con la cabeza entre las manos. Su mente repasaba una y otra vez la imagen de mí subiendo a ese coche, con mi postura definitiva, inflexible y completamente desprovista del amor que él daba por sentado. Agarró su teléfono y marcó mi número una y otra vez, pero la única respuesta fue la voz fría y mecánica de una operadora. El número que has marcado está desactivado. Vuelve a intentarlo más tarde. La frustración y el pánico se apoderaron de ti. Con un grito gutural, arrojó su teléfono contra la pared, rompiéndolo en pedazos. Su mirada perdida se posó en la pequeña caja de terciopelo que estaba sobre el armario junto a la puerta. Con manos ligeramente temblorosas, se acercó y la abrió. Dentro estaba el anillo de plata que había olvidado hacía tiempo. Recordó aquel día, cuando recibió su primer sueldo, arrastrándome a un mercado callejero. Entre la multitud ruidosa y alegre, se arrodilló y me puso el sencillo y barato anillo en el dedo. Amore mío, había dicho con seriedad en su joven rostro. Cuando tenga dinero, te compraré el diamante más grande del mundo. Y lloré de alegría mientras lo besaba. No quiero diamantes, Alessandro. Solo te quiero a ti. El recuerdo lo hirió más afilado que cualquier cuchillo. Agarró la caja, salió corriendo de la oficina y condujo como un loco por la ciudad, buscándome. Fue al pequeño y estrecho apartamento de alquiler que compartimos cuando éramos pobres y felices. Fue a mi pastelería favorita. Fue al parque donde hicimos nuestro primer picnic y nos besamos por primera vez. A ningún lado. Me había ido. Al caer la noche, exhausto y derrotado, regresó a la villa de la que una vez se sintió tan orgulloso. Al abrir la puerta, el lugar estaba completamente oscuro y sin vida. Todo rastro de Leo y de mí había desaparecido, como si nunca hubiéramos vivido allí. Solo el robot inteligente para niños que me había lanzado estaba en la mesa de centro, un monumento burlón a su fracaso. Se acercó y pulsó el interruptor. Del interior del juguete salió su propia voz pregrabada, alegre y hueca. Leo, pórtate bien. Papá te quiere.
En la habitación vacía y silenciosa, esas palabras no eran más que una amarga ironía. Las paredes de su jaula dorada por fin eran visibles, y él estaba atrapado en ellas, completamente solo. A la mañana siguiente el mundo exterior del apartamento de Gabriel estaba bañado por una luz tranquila y clara. En el interior, una claridad diferente se adueñaba de él. Me senté en una elegante estación de trabajo. Una laptop nueva se abrió ante mí. En la pantalla, un gráfico mostraba el rendimiento de las acciones de Rossi y Nevaschens. Era un mar rojo estrepitoso, una representación visual satisfactoria de la caída de la primera ficha de dominó. A la media hora de la apertura del mercado, las acciones habían alcanzado el límite de caída. Se desató el caos. Podía imaginar el pánico en la oficina de Alessandro, las llamadas frenéticas de los inversores, las voces de los miembros de la junta, alarmadas y agudas. Gabriel puso una taza de café humeante a mi lado. El primer paso salió bien, dijo con su voz como un ancla firme en la tormenta que yo había contribuido a crear. No aparté la vista de la pantalla. La línea verde que se hundía fue una bomba para mi alma. Esto es solo el principio, respondí con voz tranquila pero firme. Mis dedos navegaron a otra pestaña, una carpeta meticulosamente organizada durante años. Se llamaba Registros Fiscales Completos de Rossi y Nevaschens. Alessandro, murmuré a la pantalla, ¿de verdad creías que me detendría en vender tus acciones en corto? Recordé las hermosas cuentas falsas que había encargado para asegurar un proyecto masivo en el extranjero, el mismo proyecto que le había hecho posponer nuestra cita para la licencia de matrimonio. El que requería un enfoque creativo para los informes financieros. Había olvidado que, como su director financiero, no solo había aprobado esos informes. Había conservado los borradores originales sin modificaciones. Las cifras reales. La evidencia. Mientras trabajaba, el mundo de Alessandro se derrumbaba. Estaba sentado en su oficina con paredes de cristal, asediado por su frenético director financiero. Señor Rossi, nos han estafado maliciosamente. Alguien ha puesto el foco precisamente en las lagunas financieras de nuestros proyectos en el extranjero. Difundiendo noticias negativas masivas. Provocando pánico en el mercado. Alessandro se puso de pie de golpe. ¿Falsas financieras? Solo otra persona conocía esos secretos fundamentales al dedillo. Xavier. Una fría sensación le recorrió la espalda. Esto no fue una corrección del mercado. Fue un golpe preciso. Salió corriendo, se subió a su coche y condujo directo al único lugar donde creía que podría encontrarme. La vieja y modesta casa que mis padres me habían dejado. La última conexión tangible. Golpeó la puerta como un poseso. Sofía. Abre esta puerta. Sé que eras tú. ¿Qué quieres? No hubo respuesta, solo el eco de su propia desesperación. Sonó su teléfono. Era el presidente de la junta, con la voz desgarradora de furia. Alessandro, ¿qué demonios pasa? ¿Por qué se desploman las acciones? No me importa lo que hagas, pero tienes 3 días para estabilizarlas o puedes empacar tus cosas y largarte. Colgó y golpeó con el puño la pared de estuco junto a la puerta. La sangre le manó al instante en los nudillos. Por primera vez sintió un miedo auténtico y primario. Siempre me había considerado un adorno, una persona a su cargo. Había olvidado que era una excelente licenciada en finanzas. Había olvidado las incontables noches de insomnio en las que yo, como su director financiero, elaboré los impecables informes que construyeron su imperio. Mi conocimiento de los entresijos financieros de su empresa era más profundo que el suyo. Una alerta apareció en la pantalla destrozada de su teléfono. Un misterioso consorcio lanza un ataque de precisión contra Rossi y Nevaschens. Expertos del sector especulan con la orientación de una persona influyente. La foto adjunta era granulada, pero inconfundible. Mostraba a Gabriel Moreau de pie frente a un enorme ventanal en una oficina imponente, hablando tranquilamente por teléfono. Y allí, sentado en un sofá al fondo, estaba yo tomando un café, con aspecto sereno y con el control absoluto. Los ojos de Alessandro se inyectaron en sangre. Claro que conocía a Gabriel. Era el único amigo que había mencionado, al que había catalogado con desdén como un don nadie, un simple oficinista.
Nunca imaginó que Gabriel fuera el infame cazador de capitales de Wall Street. Una mezcla corrosiva de celos y rabia se le enroscó en las entrañas. Para él, mi marcha no era una reacción a su maltrato. Era una decisión largamente planeada. Había encontrado un apoyo más poderoso. Sofía, dijo entre dientes. Bien jugado. Necesitaba una válvula de escape para su furia, un peón para reafirmar su dominio que se desmoronaba. Sacó un teléfono de repuesto y marcó el número de Chiara. Señor Rossi, su voz se escuchó entre sollozos esperanzados. Ven a verme ahora, ordenó con voz fría, sin ninguna pretensión de afecto. Mientras tanto, en la calma del apartamento, observaba la cola verde que se hundía. Gabriel puso una taza de leche caliente a mi lado. El primer paso salió perfecto. Tomé la leche, pero no la bebí. Esto es solo el principio, repetí, mientras mis ojos se dirigían a la copia digital de los libros de contabilidad falsos. Alessandro se olvidó de las hermosas cuentas falsas. Chiara no tardó en llegar a la vieja casa. Vio a Alessandro con las manos ensangrentadas, el rostro sombrío y tormentoso, y no se atrevió a hablar. Entra, ordenó. El coche atravesó la ciudad a toda velocidad y se detuvo frente a una boutique de lujo. Entra. Compra lo que quieras, dijo con voz desprovista de calidez mientras le lanzaba una tarjeta de crédito negra. Chiara se quedó paralizada un instante, pero luego sus ojos se iluminaron con una avaricia excitada. Pensó que la estaba compensando. Entró corriendo como una depredadora suelta en un campo de presas, arrebatando bolsos, ropa, joyas, cualquier cosa que pareciera cara. Alessandro estaba sentado en el coche vestido de lino, observándola con absoluto asco. Su descarada codicia y superficialidad le provocaron náuseas de repente. Pensó en mí. Habría ido directo a las rebajas. Si intentaba comprarme algo caro, me preocuparía durante días, diciéndole que no malgastara el dinero, que la empresa tenía muchos gastos. El dinero debe gastarse donde más se necesita, había sido mi mantra. Pero, ¿por qué había rechazado a una mujer así? ¿Por qué había lastimado a quien solo lo quería por esto, a esta vulgar cazafortunas? Pensarlo era un dolor físico. La cabeza le empezó a doler. Señor Rossi, ya terminé. Chiara regresó cargada de bolsos, con una amplia sonrisa vacía en el rostro mientras sostenía el último bolso de edición limitada. Mire, ¿no es precioso? Llevo mucho tiempo buscándolo. Cállate, la interrumpió con frialdad. Ahora, incluso el sonido de su voz lo ponía nervioso. Su sonrisa se congeló. Sin decir una palabra más, Alessandro arrancó el coche y la llevó de vuelta a su apartamento. Tiró todas las bolsas de la compra sin contemplaciones en la puerta. Es tuya. Ahora, vete. No la miró, simplemente se marchó, dejándola allí parada, aturdida y confundida en el viento. Regresó a la villa vacía y silenciosa. La opulencia le pareció una burla. Fue directo a la vinoteca, descorchó una botella de whisky caro y se lo bebió directamente. Pero ni siquiera el alcohol pudo calmar el dolor profundo en su pecho. Tambaleándose como un borracho, entró en la habitación de Leo. Estaba intacta, un santuario para una familia que ya no existía. El robot inteligente de los niños seguía en el suelo donde lo había dejado. Una oleada de ira irracional lo invadió. Le dio una patada fuerte, estrellándolo contra la pared. Emitió un áspero crujido de estática antes de quedarse en silencio. Entonces la presa se rompió. Empezó a destruir cosas como un loco, en un torbellino de rabia y arrepentimiento. Los peluches de Leo quedaron destrozados. Mi espejo de tocador estaba destrozado. La única foto familiar que teníamos, una imagen feliz y sonriente tomada justo después del nacimiento de Leo, fue arrancada del marco y hecha trizas. Estaba borrando todo rastro de nuestra vida juntos con sus propias manos, intentando destruir la evidencia de su propio fracaso. Solo cuando estuvo rodeado de escombros con las fuerzas agotadas, se desplomó entre las ruinas, sollozando como un niño perdido. Era un rey en un castillo de sus propios escombros. Sonó su teléfono. Era su madre. Alessandro, ¿qué pasa entre tú y Sofía? Fui a la casa vieja hoy y la vecina dijo que ya se mudó. ¿Y qué pasa con las acciones de la empresa?
Los rumores corren por todas partes. ¿Es cierto que has estado con esa secretaria? La voz de su madre era aguda y furiosa. Te lo digo, es bueno jugar con una mujer así, pero jamás pondrá un pie en la casa de la familia Rossi. Sofía es la única nuera de esta familia. La madre de Leo. Encuéntrala y tráela de vuelta. ¿Me oíste? Al escuchar la tardía defensa de su madre, Alessandro rió de repente, con una risa amarga y quebrada que se le atascó en la garganta. Ahora recordaba que yo era su única nuera. ¿Dónde estaba cuando me humillaban en su banquete de cumpleaños? ¿Dónde estaba cuando Chiara insinuó que mi hijo era un bastardo? Ahora que el imperio Rossi estaba al borde de la ruina, quería recordarme mi valía. Era demasiado tarde. Ya era demasiado tarde. Al día siguiente recibió el golpe final que tanto temía. Un informe anónimo y meticulosamente elaborado fue entregado a la oficina de Hacienda. Contenía una cadena de pruebas completa e irrefutable que demostraba la evasión fiscal sistemática de Rossi y Nebastian. El caso era irrefutable. Las autoridades formaron de inmediato un grupo de trabajo especial. En cuanto se supo la noticia, el ya frágil precio de las acciones se desplomó por completo en un baño de sangre. Inversores furiosos se congregaron frente al edificio de la compañía, y desde la ventana de su oficina se oyeron gritos sordos que exigían una explicación. Esa noche la junta directiva celebró una reunión de emergencia. No fue invitado. La votación fue unánime. Alessandro Rossi fue destituido como director general de la empresa que había fundado. De la noche a la mañana, el altivo y poderoso señor Rossi se convirtió en un paria, un perro callejero al que todos querían patear. Vi las noticias en la televisión del apartamento de Gabriel. Estaba sentado frente a mí, cortando su filete con elegancia. Ahora dijo con voz tranquila, debería estar demasiado ocupado para volver a molestarte. En la pantalla Alessandro estaba rodeado por una multitud de periodistas gritando fuera del juzgado. Parecía desaliñado con el traje arrugado y la mirada hundida y desesperada. No sentí nada. Ni una pizca de compasión, ni un atisbo de alegría ajena. Solo una calma inmensa y vacía. Esto no es suficiente, dije, dejando el cuchillo y el tenedor. Mi voz volvió a ser firme. Quiero que lo pierda todo. En verdad, todo. Gabriel sonrió levemente, una sonrisa oscura y comprensiva. Como desees. Me deslizó una carpeta por encima de la mesa. La abrí. El contenido me dejó sin aliento. ¿Recuerdas el fideicomiso que te dejó tu padre?, preguntó Gabriel en voz baja. Me quedé paralizada. Mi padre había fallecido cuando yo era muy pequeña, dejándonos a mi madre y a mí un fideicomiso sustancial al que solo podíamos acceder el día de mi boda. Tras la muerte de mi madre y consumido por mi vida con Alessandro, el asunto se había desvanecido de mi mente. Cuando hipotecaste la casa de tu madre para ayudarlo, continuó Gabriel, con la voz teñida de un viejo arrepentimiento. Lo que no te dije fue que tu padre era mi padrino. Siempre sospechó que un hombre encantador podría engañarte, así que añadió una cláusula al fideicomiso. El fondo solo podría ser utilizado por ti personalmente o por mí en tu nombre para tu carrera o tu seguridad financiera. Dejó que la palabra se asimilara. El dinero que usaron como enganche para la vivienda conyugal no provino de sus ahorros conjuntos. Provino de este fideicomiso. Yo les facilité la transferencia. Fue el primer giro inesperado. Siempre creí que Villa representaba nuestra lucha compartida, nuestro sacrificio conjunto. Creí haberle dado todo lo que tenía. Nunca supe que había existido una mano invisible, la de mi padre desde el más allá y la de Gabriel en el presente, protegiéndome todo el tiempo. He conservado todos los registros de la transferencia, dijo Gabriel. Legalmente esa casa es 100% tuya. Finalmente se me llenaron los ojos de lágrimas, pero no eran por Alessandro. Eran por mi padre, que había intentado protegerme, y por el hombre frente a mí, que había cumplido con ese deber en silencio. No llores, dijo Gabriel, sacando un pañuelo y secándome las mejillas con suavidad. Cualquiera que te haya hecho daño debería pagar el precio. Y Alessandro lo estaba pagando. La oficina de Hacienda se lo llevó para interrogarlo. Todos sus bienes, incluyendo la casa conyugal que creía su fortaleza intocable, fueron congelados.
En una pequeña y sofocante sala de interrogatorios, pasó días sin dormir, confrontado con pruebas que no podía comprender. No podía comprender mi crueldad. No entendía de dónde había sacado el dinero para la casa. Hasta que su abogado le mostró los registros bancarios. Las transacciones llevaban la firma de Gabriel y el nombre de un fideicomiso del que nunca había oído hablar. Fue entonces cuando se derrumbó por completo. La ilusión final se hizo añicos. Resultó que su supuesta carrera orgullosa, la riqueza de la que dependía, se había construido desde el principio sobre los cimientos que mi familia y yo le habíamos proporcionado. No se había casado conmigo. Se había casado conmigo. Esa constatación fue una derrota más profunda que cualquier ruina financiera. Las consecuencias fueron rápidas y despiadadas. Mientras Alessandro permanecía en una sala de interrogatorios estéril, lidiando con la humillante verdad de que su imperio se había construido sobre mi herencia, las consecuencias de sus acciones se extendieron para atrapar a su cómplice. El destino de Chiara no fue mucho mejor que el suyo. Desde la seguridad del apartamento de Gabriel, orquesté el desmantelamiento definitivo de su fachada cuidadosamente construida. Con unos pocos envíos anónimos, la prueba del título universitario falsificado de Chiara y su historial laboral embellecido llegó a la bandeja de entrada de todos los altos directivos y miembros de la junta directiva de lo que quedaba de Rossi y Nevaschens. Simultáneamente, la historia de su precioso brazalete de jade se difundió en una popular página de chismes. Fotos comparativas comparaban la invaluable reliquia familiar que había destrozado tan dramáticamente con una falsificación de 9,9 yuanes disponible en una página web de compras a precios de ganga, con historial de pedidos incluido. El titular fue brutal. Las mentiras del señor secretario al descubierto. Un amor maternal de 9,9 yuanes. De la noche a la mañana, Chiara se convirtió en el hazmerreír de la empresa y de la ciudad. La refinada profesional de la alta sociedad fue desenmascarada como una campesina sin dinero que jugaba a disfrazarse. Los susurros y las risitas que antes me dirigía ahora la seguían a todas partes. Acudió a la recién nombrada Sue, una empresaria aguda y sensata elegida personalmente por Gabriel, entre lágrimas, insistiendo en que la estaban incriminando. La nueva Sue ni siquiera levantó la vista de su escritorio. Rossi y Nevaschens no tiene empleados inútiles, dijo rotundamente, y desde luego no tenemos fraudes. Y Tur hablará contigo. Presenta tu renuncia. Chiara fue despedida, perdiendo no solo su trabajo, sino también su acceso al mundo en el que se había abierto camino. Su caída se hizo viral. Sus redes sociales se llenaron de críticas. Parece la típica rompehogares. Que la expulsen de la industria. Todo su historial de acostarse con alguien para ascender en la jerarquía corporativa fue desenterrado y expuesto al público. Él fue aniquilado socialmente. Intentó encontrar a Alessandro, pero él estaba detenido, incapaz de salvarse. Los demás benefactores adinerados a los que se había aferrado cortaron rápidamente lazos, pues no querían verse asociados con el escándalo. El contrato de arrendamiento de su apartamento de lujo fue rescindido. Sus recién adquiridos artículos de diseño se vendieron uno a uno para pagar alojamiento barato. De la noche a la mañana volvió a su punto de partida, pero ahora infame y completamente sola. Cegada por el odio y reacia a aceptar su ruina, concentró todo su veneno en mí. Logró encontrar la dirección de la antigua casa de mis padres. Una noche, armada con un cubo de pintura roja barata, pretendía cubrir la puerta de maldiciones, profanar el último lugar que creía que me importaría. Pero en cuanto entró en la propiedad, dos figuras silenciosas e imponentes emergieron de las sombras. Guardaespaldas que Gabriel había apostado allí hacía mucho tiempo. ¿Quiénes son? Suéltenme, gritó forcejeando inútilmente contra su firme agarre. Confiscaron la pintura con calma y llamaron a la policía. La acusaron de intento de daños a la propiedad. No fue suficiente para enviarla a prisión durante años, pero sí para que pasara unas semanas en una celda de detención, lo que le dio tiempo de sobra para reflexionar sobre las consecuencias de haber atacado a Sofia Conti. Gabriel me lo contó a la mañana siguiente durante el desayuno. No tendrá otra oportunidad de hacerte daño, me aseguró. Asentí, abrazando con más fuerza a un Leo que balbuceaba alegremente. Al contemplar el sol brillante y despejado que bañaba la ciudad, comprendí por primera vez lo ligero que se sentía el mundo sin el peso de la traición de Alessandro.
Pero mi trabajo no había terminado. Lo que habían sufrido hasta entonces era solo el preludio. El acto final estaba por llegar. Alessandro pasó 2 semanas detenido antes de ser puesto en libertad bajo fianza, en espera de juicio. El hombre que salió del centro de detención era un cascarón vacío de la arrogancia. Lo había perdido todo, su empresa, sus casas, su reputación. Había caído de la cima de la sociedad directamente al fango. Su madre, la otrora elegante Isabella Rossi, estaba allí para recogerlo. Lucía demacrada y envejecida una década, sus elegantes prendas habían sido reemplazadas por ropa de confección. Alessandro, vámonos a casa, dijo con voz cansada. Pero su casa ya no existía. La villa había sido embargada por los tribunales. La finca de la familia Rossi se había vendido para cubrir enormes deudas legales. Solo les quedaba un apartamento de alquiler, pequeño y oscuro, que olía a humedad y desesperación. En ese espacio diminuto y oscuro, Isabella le preparó un sencillo plato de pasta. Alessandro suplicó con la voz quebrada. Tienes que encontrar a Sofía. Ruégaselo. Por Leo, pídele que perdone a nuestra familia. Si está dispuesta a volver, me arrodillaré y me disculparé con ella. Alessandro cogió el tenedor con mano temblorosa. No podía hablar. ¿Qué rostro le quedaba para suplicar? Pero una parte terca y orgullosa de él, la que aún no podía aceptar del todo su derrota, se negaba a rendirse. Quería recuperar lo que creía suyo. Empezó una búsqueda frenética y cada vez más desesperada. Esperó fuera del reluciente rascacielos que albergaba la sede corporativa de Gabriel, con la esperanza de interceptarme. Pero la seguridad era impenetrable. No pudo pasar del vestíbulo. Inundó mi nuevo número de mensajes. Empezaron con acusaciones furiosas y maldiciones, y luego se convirtieron poco a poco en súplicas patéticas y remordimiento. Sofía, me equivoqué. Sé que me equivoqué. Vuelve, por favor. Empecemos de nuevo. No puedo vivir sin ti y sin Leo. Te lo ruego. Dame una oportunidad más. Juro que nunca volveré a ver a Chiara. Mi corazón solo te pertenece a ti. Piensa en nuestros 7 años juntos. ¿De verdad puede ser tan cruel como para olvidarlo todo? Los leí y no sentí más que un frío desprecio. Si él hubiera sabido que este día llegaría, ¿por qué habría actuado como lo hizo? Al no responder, su comportamiento se volvió errático o desquiciado. Descubrió a qué centro de educación temprana asistía Leo. Una tarde esperó un momento cuando los guardaespaldas de Gabriel, distraídos por un instante, irrumpieron en la casa con la mirada perdida, decididos a arrebatarle a su hijo. Creía que con Leo en sus manos, no tendría más remedio que negociar para regresar. Pero en cuanto Leo lo vio, su rostro se contorsionó de terror. Estalló en sollozos desesperados, forcejeando y abriéndose paso entre Alessandro y él. No, vete. Vete, gritó mi hijo con su pequeño cuerpo rígido de miedo. Alessandro se quedó paralizado o aturdido. En su mente su hijo unido por la sangre, debería sentirse naturalmente cerca de él. Pero la mirada que Leo le dirigió era de puro miedo y extrañeza. Era un extraño, un monstruo de una pesadilla. Los profesores y guardaespaldas reaccionaron al instante rodeándolo. Gabriel fue alertado y llegó en cuestión de minutos. No pronunció palabra. Simplemente avanzó a grandes zancadas, con el rostro despejado y furioso, y blandió el puño. Le dio en la mandíbula a Alessandro con un crujido espantoso, derribándolo al suelo en un humillante montón. Gabriel se quedó de pie junto a él, su voz descendiendo a una temperatura más fría que el hielo. Si les tocas un solo pelo, gruñó, no vivirás para ver el sol de mañana. Alessandro, con sabor a sangre en la boca, levantó la vista. Observó cómo Gabriel abrazaba con cuidado a mi hijo que lloraba, tranquilizándolo con una voz suave y suave. Entonces me vio salir de detrás de Gabriel, con el rostro desgarrado por la preocupación, no por él, sino por nuestro hijo, mientras tomaba a Leo de los brazos de Gabriel. Los tres permanecimos juntos, un frente unido, una nueva familia, mientras él yacía en el suelo como un payaso patético y derrotado. Los celos y la rabia impotente amenazaban con devorarlo por completo. Se puso de pie de un salto con los ojos enrojecidos y desesperados. Sofía, Leo es mi hijo.
No tienes derecho a alejarme de él. Lo miré con una expresión desprovista de calidez. Teme haber perdido ese derecho al convertirse en un extraño. Gabriel solicitó de inmediato una orden de alejamiento. El juez, ante las pruebas de la inestabilidad de Alessandro, sus crisis nerviosas públicas y el intento de secuestro, la concedió sin dudarlo. A Alessandro le prohibieron legalmente acercarse a menos de 500 metros de Leo o de mí. Fue entonces cuando la desesperación absoluta lo invadió. Quedó completamente excluido. Y entonces llegó el golpe final, el demoledor. El último giro que había preparado meticulosamente. Presenté una nueva demanda. No para la división de bienes, sino para el cobro de deudas. En una sala tranquila, a un mundo de distancia del glamour de su vida anterior, Alessandro se sentó a la mesa del demandado, como una sombra de hombre. Yo permanecí sereno a la mesa del demandante, con la firme presencia de Gabriel a mi lado. Mi abogado, Luca, presentó documento tras documento. Demostraron que desde la fundación de Rossi y Nevaschens, cada centavo que había invertido a mi nombre nunca había sido un fondo común conyugal ni siquiera una donación. Eran préstamos personales. Cada pago estaba respaldado por un contrato de préstamo legalmente vinculante firmado entre Alessandro, director financiero, y yo como director general. Esos contratos, que él había firmado sin pensárselo dos veces en la cúspide de su gloria y arrogancia, estipulaban claramente que si la empresa quebraba y se liquidaba, yo como mayor acreedor, tendría prioridad sobre todas las demás distribuciones de activos. Los había firmado todos con un gesto majestuoso y descuidado, sin imaginar jamás que la mujer en quien confiaba en su lecho había estado sembrando las semillas de su destrucción desde el principio, protegiéndose con la fría precisión de la financiera que era. Cuando Luca presentó esos contratos ante el juez, el rostro de Alessandro palideció. Era como si le hubieran arrancado todos los huesos del cuerpo. Se desplomó en su asiento, mirándome con ojos abiertos y desconcertados. ¿Por qué?, murmuró su voz entrecortada, un susurro que resonó en la habitación silenciosa. Sofía, ¿cuándo empezaste a conspirar contra mí? Lo miré con una mirada firme y clara. Desde la primera vez que me frunciste el ceño por culpa de otra mujer. Desde el momento en que decidiste que mis sacrificios eran un hecho. Desde el momento en que olvidaste por primera vez quién eras y las promesas que hicimos. Alessandro, no conspiré contra ti. Me condujiste paso a paso hasta este día. El veredicto no me sorprendió, Rossi y Nevaschens debía ser liquidada. Todos los bienes restantes me serían transferidos como pago de la deuda. De la noche a la mañana, Alessandro no solo perdió todo lo que creía poseer, sino que también heredó una montaña de deudas personales. Estaba acabado. Al salir del juzgado, se movía como un fantasma. Su madre lo esperaba, con el rostro demacrado por la angustia. En cuanto vio su estado de derrota, corrió hacia mí, con la compostura destrozada. Sofía, mujer venenosa. Bruja despiadada. Te tocará lo que te mereces, gritó. Los guardaespaldas de Gabriel le bloquearon el paso con suavidad. Ni siquiera la miré. Caminé directo hacia el coche que me esperaba. De repente Alessandro se abalanzó sobre mí. Se soltó de su madre, tropezó y cayó de rodillas sobre el pavimento sucio justo delante de mí, aferrándose al dobladillo de mi abrigo y sollozando desconsoladamente. Estaba equivocado. Me equivoqué mucho. Por favor, perdóname. No quiero el dinero. No quiero compañía. No quiero nada. Solo a ti y a Leo. Volvamos a ser una familia. Solo dame una oportunidad más, una última vez. Lloró como un niño con su orgullo completamente destruido, su humillación completa. Los transeúntes se detenían a mirar, con sus teléfonos en alto para grabar el espectáculo. Miré a este hombre que una vez fue mi mundo entero, el hombre que me levantó y luego me hizo añicos. Alessandro, dije con voz clara y cortante a través de sus sollozos. ¿Quieres saber por qué he sido tan despiadada? Hice una pausa, dejando que el silencio se alargara. Porque cuando me apartaste para ponerle tu chaqueta a Chiara, llevaba otro hijo en mi vientre, uno del que ni siquiera había tenido la oportunidad de contarte. Sus sollozos se interrumpieron al instante. Levantó la cabeza de golpe, sus pupilas se contrajeron violentamente y palideció por completo. ¿Qué? Jadeó con la voz apenas audible. ¿Qué dijiste?
Me incliné ligeramente pronunciando cada palabra con la precisión de una cuchilla afilada. Dije que mataste a tu segundo hijo con tus propias manos. Se quedó paralizado como si le hubiera caído un rayo con todo el cuerpo rígido. Le temblaban los labios, pero no emitía ningún sonido, solo un silencioso torrente de lágrimas corría por su rostro. Había pasado el primer mes desde que decidimos intentar tener otro bebé. Había planeado darle la noticia a su madre como regalo de cumpleaños. La ecografía había quedado guardada en mi bolso esa noche, una alegría secreta. Cuando me empujó me tambaleé y un dolor desgarrador me atravesó el abdomen. En aquel caótico salón de banquetes, rodeado de cientos de personas, nadie se dio cuenta. Todas las miradas los siguieron a él y a Chiara. Me quedé allí sola, con Leo gimiendo en mis brazos, sintiendo la sangre cálida y trágica correr lentamente por mi muslo. Esa vida pequeña y silenciosa se había esfumado sin que nadie la viera, salvo yo. No, eso no es cierto. Finalmente se atragantó, sacudiendo la cabeza como un loco. Su agarre en mi abrigo era aterradoramente fuerte. Me estás mintiendo. Tienes que estar mintiendo. Sofía, dime que esto no es real. Aparté sus dedos de mi abrigo uno a uno, mi toque frío y definitivo. Es cierto, Alessandro. Hay una vida entre nosotros ahora. Una que nunca podrás recuperar. ¿De verdad crees que podríamos volver atrás? Soltando la mano, me di la vuelta sin decir nada más y me subí al coche que me esperaba. Al arrancar el motor, lo vi por el retrovisor, arrodillado en la acera como una estatua. Entonces, como si algo vital finalmente se hubiera roto en su interior, se puso de pie de un salto y corrió tras el coche, gritando mi nombre una y otra vez hasta quedarse ronco. Sofía. Sofía. Su figura se hizo cada vez más pequeña, hasta que no fue más que una patética y arrugada mota en el horizonte. Retiré la mirada con calma, me recosté en el lujoso asiento de cuero y cerré los ojos. La mano cálida y firme de Gabriel se cerró sobre la mía. Se acabó, dijo con una voz tranquila y definitiva. Abrí los ojos y miré en lo profundo de su mirada, viendo solo certeza y futuro. No, dije con una sonrisa, la primera sonrisa genuina y sin cargas que había lucido en años. Apenas empieza. Unos días después me presenté ante la prensa como fundador de Radiance Capital, anunciando la adquisición completa de los activos de Rossi y Nevaschens y su reestructuración para convertirla en algo nuevo, algo mío. Bajo las brillantes luces me veía sereno, seguro de mí mismo, radiante. Entre el público Gabriel acunaba a un Leo dormido, con una mirada dulce y llena de orgullo inquebrantable mientras me observaba. La luz del sol se filtraba a través de los ventanales, bañándonos a todos con su calidez y luz. En cuanto a Alessandro, oí que había perdido la cabeza por completo. Vagaba por las calles destrozado, agarrando a desconocidos y preguntándoles si habían visto a su esposa e hijo. Su madre, incapaz de soportar el golpe final, sufrió un derrame cerebral y quedó postrada en cama. Su vida se había convertido en nada más que una historia con moraleja, una broma cruel. Pero nada de eso tenía que ver conmigo. Había enterrado personalmente ese miserable capítulo de mi pasado. Había recuperado mi nombre, mi fortuna y mi futuro. Saliendo de las sombras de Alessandro Rossi, yo, Sofia Conti, finalmente había salido a la luz. El fin.